Gobiernos caudillistas. Los gobiernos posteriores al Mariscal de Santa Cruz llegaron al poder sin un proyecto de país claro. Al contrario, se sostuvieron en el gobierno sobre la base de su legado independentista o sosteniendo su gobierno en acciones populistas. Por esa razón se les consideraron gobiernos caudillistas. Gobierno de Mariscal de José Vallivian. La guerra contra Perú y el triunfo del ejército boliviano en los campos de Ingavi. Después del abandono del poder que dejó el mariscal Andrés de Santa Cruz, nuestro país se enmarcó en una lucha entre bandos políticos militares para asumir la presidencia nacional. Este desorden gubernamental fue aprovechado por Perú, que al mando de su jefe militar, el presidente Agustín Gamarra, invade nuevamente nuestro país. La primera invasión se incluye en la firma del contrato de Biquiza. Bolivia, sin un líder que pueda hacer frente a tal arrendamiento, tuvo que esperar que los bandos en discordia de José Miguel de Velasco y José Vallivian cesen y dejen sus intereses individuales y colectivos para lograr una defensa ante la invasión que avanzaba en nuestro territorio. El primero brindó el apoyo con su contingente militar José Vallivian para realizar la defensa de nuestra soberanía nacional. El 18 de noviembre de 1841 se libraría una batalla importante en el campo de Ingavi, donde la victoria nacional sellaría la independencia de nuestro país. De tal evento se resalta el liderazgo de Vallivian, quien pronunciaría este mensaje en su cuerpo antes de la batalla: soldados, los enemigos que tenéis al frente, los debéis desaparecer, como las nubes cuando las bate el viento. Buenas tardes, yo voy a continuar con reformas político-administrativas. José Vallivian sustentó su gobierno continuando las acciones desarrolladas por Santa Cruz. Impulsó la educación, fortaleció las políticas de minería y profundizó las tareas de proteccionismo económico por medio de la generación e incremento de impuestos a la importación de varios productos, con el fin de generar un crecimiento económico nacional. El producto que se potenció para la exportación fue la quina, utilizada en el mundo como medicamento para curar la fiebre terciana, de la que el Estado reportó grandes ingresos económicos. También aparecieron los primeros indicios de la explotación del guano en el Pacífico. Y otra medida importante del gobierno fue el censo de 1845, que registró una población de 1.378.896 habitantes, la inmensa mayoría asentada a más de 2.500 metros sobre el nivel del mar, en las zonas del altiplano y valles. Gracias. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Hoy les voy a exponer la creación del Beni. Al recordar 170 años de fundación del departamento de Beni, el Pleno de la Cámara de Senadores, mediante la declaración camaral, rinde homenaje a una de las regiones del país que aporta el crecimiento del Estado plurinacional. El 18 de noviembre de 1842, el presidente José Vallivian crea el departamento de Beni y festeja su creación conmemorando el triunfo de la batalla de Ingavi. Su creación se dio para fomentar el poblamiento y la interconexión entre el occidente y la Amazonía boliviana. El departamento de Beni está constituido por 8 provincias: Cercado, Bacadís, Itenes, José Vallivian, Marván, Mamoré, Moxos y Yacumo. Su capital política es la ciudad de Trinidad. La historia del departamento de Beni se remonta a periodos prehispánicos, con la existencia de la cultura de los arawak, de quienes descienden los moxos y los baures, que fueron los pueblos que los jesuitas encontraron a su llegada a las añaduras del Beni entre los años de 1560 a 1600. En su historia también se destaca el movimiento independentista protagonizado por el caudillo indígena Pedro Ignacio Mauiva. Muchas gracias. Continúa mi compañera Camila Condori. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Yo les voy a hablar sobre el gobierno de Manuel Isidoro Belzo, quien fue militar y político boliviano y llegó a ser presidente de Bolivia entre 1848 y 1855. Utilizó sus humildes orígenes para revivir los ánimos de los indios y los mestizos contra la oligarquía criolla y así allanar el camino a la presidencia. Su gobierno
se caracterizó por los múltiples sobresaltos, pues eran muchos los que deseaban derrotarlo. Después de sofocar más de 40 levantamientos, decidió dimitir en 1855. Le sucedió su yerno, Jorge Córdoba, a quien Belzu impulsó a la presidencia. Entretanto, se retiró a Europa, donde vivió en medio del lujo más fastuoso durante 10 años. Cuando regresó a Bolivia, los indios de La Paz sublevaron en su favor. Belzu entró en la ciudad tras vencer a Mariano Melgarejo, pero fue muerto por este en el Palacio Presidencial. Muchas gracias. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Andrea Quero Arza y voy a continuar con lo que es el gobierno dictatorial de José María Linares. El gobierno de Linares comenzó derrocando al presidente José Córdoba en la batalla de Cochabamba. Este logró subir a la presidencia después de 9 años de intento, exactamente desde 1848. Linares se convirtió de esta manera en presidente de Bolivia, subiendo a su presidencia a sus 49 años de edad, un 9 de septiembre de 1857. Después de su victoria en Cochabamba, se encaminó viaje rumbo a la ciudad de La Paz, y desde el inicio de su gobierno él pensaba que la manera más fácil de hacer progresar a Bolivia era moralizándola, y él estaba convencido de que moralizando al país iría de mejor manera. Pronto se convirtió en uno de los caudillos más importantes de la política nacional. Durante su vida política fue deportado y vivió en Perú, Chile y Argentina. En 1857, mediante un golpe de Estado, ascendió a la presidencia. Gobernó con rectitud y inflexibilidad. El 14 de enero de 1861 fue derrotado de su puesto por un golpe de fraude de sus propios ministros, que eran Roberto Fernández, Manuel Antonio de Sánchez y el general José María Chá. Y con eso concluiría todo su mandato. Gracias. De la inestabilidad, la dictadura y el liberalismo. Ante la presión del belcismo se convocó un congreso que aceptara la dimisión y elegía al sucesor, pero el cual no sucedió. En enero de 1861 se dio un golpe de Estado que dio lugar a la primera junta de gobierno integrada por el ministro José María de Achá, el ministro Ruperto Fernández y Manuel Antonio Sánchez. Esta junta duró 3 meses, donde fue elegido presidente el general Achá, quien tomó el mando en mayo de 1861. La expansión chilena en el departamento del Litoral fue por la explotación del salitre, que generó conflictos de límites propiciados por Chile ocupando la región de Mejillones, surgiendo la propuesta de declaración de guerra al Congreso boliviano por Patricio Rafael Bustillo, el cual no prosperó. Después de las elecciones de 1862, que ganó en medio de acusaciones de fraude, Achá quiso convocar a elecciones libres donde debían participar las principales facciones políticas rojos, teniendo el ideal del linaísmo y populistas seguidores del belcismo. El general Mariano Melgarejo, un hombre temido y violento, en diciembre de 1864 tomó el cuartel de Usáez, desatando la rebelión y caída de Achá. Buenas tardes, profesor. Yo voy a continuar con gobierno de Agustín Morales. Morales, hombre de carácter inestable, condujo una política plenamente liberal en el tratamiento a la minería, al punto que anuló el monopolio del Estado en la exportación de la plata, cuya importancia era cada vez más creciente en la economía nacional, y como consecuencia de ello, creó el Banco Nacional como el objeto de reorganizar el sistema monetario nacional. La política agraria de Morales, por iniciativa de Casimiro Corral, revirtió las disposiciones de Melgarejo en 1871. Se restituyó la propiedad indígena sin trámites ni pago alguno. Morales hizo aprobar una nueva constitución en 1861 y convocó a las elecciones que ganó en 1872. Su sobrino Federico Lafayette, a quien había dejado en el Salón Rojo de Palacio de Gobierno, le descargó 2 tiros, quitándole así la vida. El Parlamento nombró presidente constitucional interino a Tomás Frías. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Hoy les voy a exponer el gobierno de Tomás Francisco Frías Amatller. Él fue un
político boliviano durante la segunda mitad del siglo XIX y ocupó varios cargos públicos en los que podemos mencionar de prefecto de Potosí, ministro, carteras y la presidencia de la República de Bolivia en 2 ocasiones, en 1872 y 1873, como segundo mandato en 1874 y de 1874 a 1876. Nació el 21 de diciembre en la Villa Imperial de Potosí y murió el 10 de mayo de 1884 en Florencia, Italia. Su objetivo general en sí era convocar a elecciones generales, aunque para ese tiempo había votos restringidos. En estas elecciones compitieron el coronel Adolfo Vallivian Coll y el doctor Casimiro Corral. Por primera vez, el Parlamento tuvo que elegir y salió ganador Vallivian. El mandato de Vallivian en sí fue muy breve por el cáncer. Entonces, ahora les voy a hablar de los objetivos en sí de Vallivian. Los objetivos de Vallivian eran comprar 2 blindados para la Armada Boliviana, pero fueron rechazados por el Congreso. Y tras su muerte, vuelve a la presidencia Tomás Frías. Pero en este mandato no contaba con respaldo militar y tampoco tenía relaciones económicas con la élite de la minería. Entonces, durante este periodo igual se negociaron las inversiones con el litoral, en el que se puede mencionar el contrato de Church, se le puede pronunciar así, o el de López de Gama, para lograr concesiones de explotación minera que para nada favorecía o aportaba algún beneficio a nuestro país. Muy buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. En esta ocasión voy a hablarles acerca del problema de la tenencia de la tierra para los pueblos indígenas en el siglo XIX. Para empezar, ¿cuáles fueron los problemas de tenencia? Bueno, fue una especie de conflicto entre la visión que buscaba brindar derechos y libertades a los indígenas, que estaría principalmente representada por Simón Bolívar, y por el otro lado teníamos a la búsqueda de beneficios de procesos de expropiación de las tierras indígenas usando la fuerza de las leyes, representada por la denominada oligarquía conservadora. A lo largo del siglo XIX, los gobiernos de Bolivia tomaron diversas políticas que mostraban la poca comprensión de las élites respecto a la realidad nacional, además de la ausencia de un proyecto nacional que incorpore a todos los sectores del país. Ahora pasemos a hablar de la trayectoria de las medidas sobre la tierra de los gobiernos, donde se muestra realmente este conflicto. Empecemos hablando de Simón Bolívar. Corría el año 1825 y este buscaba transformar la economía agrocampesina adoptando un sistema de propiedad individual y de trabajo asalariado. Pero por muy bonito que suene, esto no se lograría debido a que la ideología de quienes adjudicaban las tierras estaba a favor de mantener el régimen de servidumbre. Ahora pasemos a hablar de la Asamblea Nacional Constituyente de Bolivia, que se llevó a cabo en el año 1826, donde ésta decidió postergar la aplicación de los decretos de Bolívar y procedió a expropiar las tierras comunales. Continuando con el mariscal Andrés de Santa Cruz, quien gobernó de 1829 a 1839, donde este vio que la única fuente importante de ingresos para el Tesoro Nacional era el tributo indígena, que a partir del 28 de febrero de 1831 pasaría a llamarse Contribución Indígena. Ahora pasemos a hablar de José Vallivian, quien gobernó de 1841 a 1847, donde, este va a desconocer el derecho a la propiedad común y las allanará, convirtiendo a los comunarios en yaconas, mediante la ley de enfiteusis, promulgada el 14 de diciembre de 1842. Ahora le doy paso a mi compañero. Muchas gracias. A mí me tocó exponer el resumen de José María Acha. José María de Acha nació en la ciudad de Cochabamba el 8 de julio de 1810. Se enlistó en el ejército boliviano. Tomó parte en 1835 en las batallas de Confederación Perú-Boliviana
y en la guerra entre Perú y Bolivia en 1841. Peleó también en la batalla de Ingavi, bajo el mando del mariscal José Vallivian Segurola. Y como pueden ver las imágenes. Después sería Mariano Melgarejo. Nació el 13 de abril de 1820 en el poblado de Tarata, actual departamento de Cochabamba, Bolivia. Presidente de la República entre el 1864 y 1871. Ha sido considerado por algunos historiadores como el presidente más funesto de la historia de Bolivia. Emitió un decreto para que los comunarios adquieran títulos de sus tierras. Ahí pueden ver las imágenes. Y ahora de Tomás Frías, nacido y criado en la hacienda familiar de Tarapaya, municipio de Mondragón, a 36 kilómetros de Potosí. Tuvo una educación esmerada por parte de sus padres. Murió a los 79 años. Ocupó cargos públicos en los que podemos mencionar en el prefecto de Potosí. Y aquí está la actividad que tengo que resolver, que serían aspectos negativos de lo anterior. Intentaba de sus obras ganarse la simpatía de la población y desprestigiar al máximo al anterior gobernante. Aspecto positivo, el poder de los caudillos se basaba en el apoyo de fracciones importantes de las masas populares. Gracias por su atención.